Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Pueden tomar su lugar. La semana pasada, hermano, el martes pasados, hablamos un poco acerca de Pedro, los otros nombres que tiene, que la Biblia menciona. Hablamos, hermano, aleluya, que es un apóstol, nomás en breve. Apóstol de Jesucristo. Hablamos de los expatriados, qué significa, qué es lo que quiere decir. También de los dispersos, hermano, como pueblo de Dios estamos también dispersos por todo el mundo. Hay pueblo, hay hermanos, hermanas en la fe, pero nuestra ciudadanía es en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hoy en el verso 2, hermano, hablamos un poquito acerca de los elegidos, pero hoy quiero también hablar un poco y después entrar en los demás. La palabra del Señor tiene mucho, hermano, aleluya, para enseñarnos y nosotros pues no tenemos... Yo lo digo por mí, la mente para como retenerlo todo. Gloria a Dios, porque al ponerse uno aquí, muchas cosas se les olvida o no, X cosa, gloria a Dios. Pero que Dios en todo me ayude, me dé gracia a mí y a cada uno de ustedes para que todos podamos ser edificados. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Vamos, hermano, abran la palabra de Dios allá en San Juan. Ahí vamos a ver 3 versos. Allí en San Juan, alabado sea Dios, capítulo 6, vamos a San Juan capítulo 6. Vamos a enfocarnos un poco más en lo que es, a que habla la palabra de Dios acerca de los elegidos. Hay mucho de qué hablar, la palabra de Dios está lleno, pero ahí vamos a ver, hermano, capítulo 6, verso 37, vamos a leer 3 versos y de ahí vamos a ir empezar. Capítulo 6, verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 44 del mismo capítulo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Nadie puede ir a Cristo si no es por el Padre. ¿Están aquí? Verso 65 del mismo capítulo. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hablaba la semana pasada, hermano, aquí la elección, hermano, también el libre albedrío. Alabado sea Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, dice, aleluya, que nadie, ninguno es ninguno, absolutamente ninguno, hermano, puede venir a Jesús si el Padre no los trae. Entonces, venir a Jesús, hermano, aleluya, y conocer a Jesús es un regalo del Padre. ¿Están aquí? Es un regalo de Dios, hermano, aleluya, tan precioso que usted, mi persona, por la gracia y la misericordia de Dios, los hemos conocido. Al contrario, Él nos conoció a nosotros antes, pero hoy estamos en su camino. A Él sea la gloria. Y esto nos enseña también, hermano, aleluya, que la salvación, hermano, pertenece a Dios. Dios es el que tiene el control de la salvación. No es la religión, no es el hombre, no es una organización, es Dios. La salvación a Él le pertenece. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Entonces es Dios. Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae. No me lo da. El Padre, hermano, aleluya, elige, alabado sea Dios. Y vamos a ver, hermano, ahí en San Juan 13, 18. San Juan capítulo 13, verso 18. Y vamos a ir viendo varias escrituras. Dice ahí, no hablo de todos vosotros. ¿Lo tienen todos? Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, no hablo
de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor dice, no hablo de todos, pero dice, yo sé. El Señor sabe a quién Él ha elegido. ¿Están aquí? A veces nosotros podemos pensar y equivocarnos, pero Dios sí sabe desde antes de la fundación del mundo, y más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a Lucas 10:20. Lucas capítulo 10, verso 20. Cuando lo tengan pueden decir ahí un amén. 10:20 de Lucas dice, pero no os regocijéis. Cristo le habla a sus discípulos cuando le dio poder y autoridad para echar fuera, hermano, aleluya, a la gente endemoniada en el verso 18, 19, usted lo ve. Pero el 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando el Señor envió a los 70, hermanos, vinieron gozosos, pero de los 70, ¿cuántos de ellos sus nombres no estaban escritos en los cielos? Yo sé de uno, los demás no sé. Y ese uno es Judas. Él salió entre los 12 discípulos y el Señor envió 70 y entre esos estaba Judas. Y vinieron gozosos viendo cómo los espíritus salían, cómo los enfermos, hermano, eran sanados, los milagros que estaban haciendo en el nombre del Señor. Y vinieron contentos. Pero el Señor ya sabía desde antes de la fundación del mundo, hermano, que no porque hicieron eso estaban ahí. Por eso el Señor le dice, gózate. No te goces porque los espíritus se sujetan, gózate que tu nombre esté escrito en los cielos. ¿Están aquí? Vamos a ver también, hermano, aleluya, capítulo 18, versos, ahí mismo en Lucas 18:7. 18:7. Y dice aquí, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Sus escogidos que claman, alabado sea Dios. Porque siempre, más adelante vamos a ver más. San Juan, vamos a San Juan nuevamente, capítulo 17. Después de Lucas, San Juan, capítulo 17, verso 6 y verso 9. 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El verso 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Cristo no está rogando por el mundo. Cristo está rogando por aquellos que le dio nuestro Padre Celestial. A los escogidos, ahí entra usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Cristo no está rogando por el mundo. Está rogando por los escogidos que nuestro Padre lo entregó a Él. Por eso la salvación, hermano, aleluya, el venir a Cristo, aleluya, es un regalo de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces Dios ha elegido, cuando hablamos, hermano, hablando de elección, Dios ha elegido personas, hermano, de todo el mundo. Para que usted no se sienta o nadie diga, pues yo de tal país vengo, yo soy de tal raza o lo que sea, y quizás yo no. Él escogió de todo el mundo. Dios no hace acepción de persona. ¿Están aquí? Y vamos a ver, hermano, algunas escrituras. Alabado sea Dios. Ahí en Apocalipsis, vamos a empezar ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. El último libro de la Biblia. Y si usted un poquito quizás despacio con la Biblia, apunte, hermano, o apunte primero, después buscas. Alabado sea Dios. Apocalipsis 5:9 dice de esta manera:
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. También Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. También en San Juan 10:16. Vamos a San Juan, capítulo 10, verso 16. Y dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, del pueblo judío y del pueblo gentil, hermano, de toda la nacionalidad sobre la faz de la tierra, Dios ha escogido. Alabado sea Dios. Hechos 15, Hechos capítulo 15, verso 14. Simón dice, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios de toda la raza humana, hermanos, sobre la faz de la tierra, ha escogido. Dios quiere que todos sean salvos. Alabado sea Dios. Entonces Dios ha elegido personas, hermanos, de todo el mundo, así como lo hemos leído ahorita, y hay más escrituras, para que le pertenezcan a Él, hermano, y la iglesia, nosotros somos esas personas. Porque estamos en los caminos de Dios, estamos en los asuntos de Dios. Lo único que está en el mundo, hermano, que el Señor vino a poner es su iglesia. Él dijo, voy a levantar mi iglesia y la puerta del infierno no va a prevalecer contra ella. Entonces la iglesia, hermano, aleluya, significa sacado. Aunque estamos en el mundo, del mundo Dios nos sacó para ser un pueblo diferente que honre y glorifique su nombre. Y ese es el pueblo que Dios ha sacado a su nombre. Vamos allá a Romanos 8:29. De hecho sigue Romanos, pero yo sé que usted ya sabe de tanto andar hojeando la palabra. Alabado sea Dios. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vamos ahí a Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo viene por una iglesia santa, hermano, aleluya, y sin mancha, que no haya ni arruga ni cosa semejante. ¿Están aquí? Eso nos habla de que tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios, una vida santa, una vida apartada. Aunque estamos en el mundo, hermano, nuestro deseo, nuestro corazón no tiene que estar en las cosas del mundo, sino en el Señor, nuestro Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Vamos a ver, hermano, otra escritura. Vamos allá a Hechos, capítulo 13. Traigo muchos, o quizás no doy todo, pero vamos a leer esta escritura, después vamos a ir continuando. Hechos capítulo 13, verso 46. 13, 46 al 49. Dice,
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Todos los que están ordenados para vida eterna, hermanos, van a venir a Cristo. Van a vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Tenemos que tener en nuestra mente, porque la palabra de Dios nos enseña. A veces pensamos, porque una persona viene a la iglesia, predica, hablando aquí mundialmente, incluyéndonos a todos nosotros y todo el pueblo de Dios en el mundo entero. Dios, la salvación pertenece a Dios y Dios es el que sabe. ¿Están aquí? Pero a veces pensamos, pues esta persona predica, esta persona canta, esta persona siempre está en la iglesia, esto acá y esto allá. Solamente Dios sabe. Porque hay personas que pueden estar así, viven una doble vida. ¿Están aquí? La persona puede estar aquí, pero hermano, hay cosas que nadie sabe, solamente Dios. Hay personas que están, pero en el camino, hermano, se puede retroceder. ¿Están aquí? En el camino pueden negar. Por eso en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y algunos dijeron: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, sanamos, echamos fuera demonios. Y hermano, el Señor dice: no te conozco, hacedores de maldad. Por eso el que ha puesto la mano en el arado tiene que perseverar hasta el fin. Es mentira que por allá le di: no, pues con que usted declare a Cristo y lo reciba, ya eres salvo. No, tenemos que vivir una vida. Cristo dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Porque somos peregrinos en esta tierra. Este mundo no es tu hogar. Y si este mundo no es mi hogar, yo no me voy a aferrar a las cosas de este mundo. Porque tengo otra mejor. Y la mejor está en los cielos. ¿Están aquí? Entonces me voy a apartar. Aunque estamos en el mundo, no soy del mundo. A su nombre. Vamos a ver, hermano, aleluya. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Mira qué dice aquí. Y todas las escrituras, pues es muy importante ver la palabra del Señor. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes Dios ya te había escogido, y vamos a ver más adelante en las escrituras de la palabra del Señor, que mucho antes, hermano, que Dios hiciera, hermano, aún la tierra y todo, Dios sabe todas las cosas y Dios ya te había escogido. Por eso nuestra mente a veces no puede llegar a entender la grandeza, la soberanía, la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: caminamos por fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él acabó todas las cosas. Nosotros nomás vivimos, hermano, aleluya, y todas las cosas que pasan no es casualidad, no es accidente. Dios ya lo sabía de antemano. Tal es la grandeza de nuestro Dios. Por eso a Él debemos de temer. ¿Están aquí? A Él debemos de honrar. Y más adelante, yo sé que viendo a través de la palabra vas a entender un poco más. Romanos capítulo 8,
Vamos a Romanos capítulo 8, versos 28 y 30. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, no toda la gente ama a Dios, hermano. No toda la gente viene a la iglesia porque ama a Dios. Hay gente que viene por muchas diferentes razones. Pero Dios sabe quiénes son los que le aman a Él. ¿Están aquí? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea Dios. Predestinación. Cuando hablamos, hermano, aleluya, de la presencia de Dios, de elegidos, esa es otra doctrina que entra, que la palabra de Dios habla. Y en breve, porque no lo traigo acá para compartir, sino que quiero compartir este verso 2, pero Dios, como sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, Dios no está diciendo, a veces la gente piensa, ok, Dios dice, este sí va al cielo, este no va al cielo, Dios escoge, dice, este sí, este sí no, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, no hay ni uno justo más que solamente Dios. Todos fuimos destituidos de su gloria. Este mensaje va a ser predicado en todo el mundo antes que venga el Señor. Están aquí porque la Biblia lo dice. Todos van a oír. Todos van a tener la oportunidad. Es Dios quien toma la iniciativa, no es el hombre. Usted no buscó a Dios ni tampoco amó a Dios. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano. Dios tomó la iniciativa. Él nos buscó. Él nos amó. Él envió su Hijo. Es Dios el que lo hace todo. Entonces Él envía su mensaje, hermano, y habla por diferentes medios, pero la palabra es predicado, hermano, y la gente tiene, por eso hablamos en Juan la semana pasada, el libre albedrío. Usted no es un robot. Usted no es una máquina. Dios no te forzó a venir. Usted vino a la iglesia hoy voluntario. Dios no te forza a recibirlo. Dios nomás te da la invitación. Y te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted puede recibirlo, usted puede rechazarlo. No es culpa. La gente dice, Dios no manda. ¿Cómo que un Dios tan bueno va a mandar gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. El hombre decide ir allí. Dios nomás invita. Ven y yo te doy vida. Ven y yo te voy a salvar. Y el hombre dice, no, yo no quiero nada. Yo quiero seguir mi vida. Cuando muere, cuando la gente muere, cualquier gente que muere, hasta palomitas blancas le sueltan. Duérmete en paz. No va a dormir en paz si no recibió a Cristo. Va a un lugar de tormento. ¿Están aquí? Entonces la palabra de Dios, hermano, cuando habla de predestinación, todos van a escuchar el mensaje. Todos tienen la misma oportunidad. Algunos van a creer y se van a aferrar a Dios. Otros de por sí no van a querer. Otros van a recibir, pero en el camino se van a echar para atrás. Y Dios ya lo sabe de antemano. ¿Están aquí? Dios ya lo sabe de antemano. Dios ya sabía que Judas iba a hacer lo que hizo. Y ya está escrito en los Salmos. Dios ya sabía, aleluya, que Cristo iba a venir a morir. En Génesis 3:15 ya el Señor habla ahí. Y de ahí los profetas vienen hablando, hermano, aleluya, que Cristo iba a venir. Cristo vino, murió y ascendió a los cielos. Dios sabe todas las cosas. Y más adelante vamos a ver varias escrituras. Entonces es el hombre que elige. Hay gente que empieza, hermano, entra en una iglesia, sirve en una iglesia, pero su fin es el infierno. Suena duro, pero es la verdad. Porque el que perseverare hasta el fin,
ese va a ser salvo. Dios lo dice, yo no lo digo. Entonces los elegidos, hermano, los que el Señor ha escogido, ellos van a perseverar. En las buenas, en las malas, con lágrimas, sin ganas, pero van a seguir adelante. Van a decir como Pedro: ¿a quién voy a ir? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Los que son elegidos, hermanos, van a obedecer la palabra de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Van a amar, van a vivir una vida en santidad, apartado, hermano, aleluya, de las cosas del mundo. Van a vivir una vida, hermano, que a Dios le honra, que a Dios le agrada. Y van a vivirlo así hasta el día de su muerte. Sí, no somos perfectos. La santidad es un proceso. Pero cuando cae o falla, corre al Señor y dice: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y el Señor lo restaura y vuelve. Porque el que comenzó la buena obra en ti y en cada uno, la va a perfeccionar para la gloria de su nombre hasta que Cristo venga. A su nombre. Entonces en el proceso, hermano, no se echa para atrás. No se echa para atrás. Pero aquel hermano que un día predicó, un día sirvió, un día después, hermano, va al mundo. Solamente Dios sabe si regresa. Y para regresar no es fácil. Tiene que ser Dios. Porque la palabra de Dios, vamos allá a Hebreos, no lo traía, pero vamos a leerlo. Hebreos, creo que capítulo 6. Por eso, hermano, cuando usted tenga desánimo, háblele, reprende el desánimo y levántate y vente. Cuando usted no tiene ganas, hermano, de todas maneras, háblate a ti mismo, anímate a ti mismo, predícate a ti mismo, pero levántate y busca a Dios. Búscalo. Cada oportunidad que usted tenga, búscalo, ora, aleluya, lee la palabra, esfuérzate para venir a la casa del Señor, hermano, aleluya, porque una vez apartándose, entra uno en una zona de peligro. Mira Hebreos 6, 4 al 6, ¿lo tienen todos? Dice: porque es imposible, grave esa palabra en tu mente, en tu corazón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Grave esa también. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible. Cuando llegue el desánimo, repréndelo. Yo he visto personas en este caminar que recayeron y por más que uno le hable, algunos ya hablan hasta más feo que los del mundo. Personas que aquí, yo no estoy hablando de allá. Hablan, dicen: no, yo al infierno voy, para mí no hay perdón. Cuando predicaban. Es tremendo. Yo les digo, pueblo de Dios, aunque tengas desánimo, sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. Entonces, aquel hermano, aleluya, que sigue, por eso el Señor dice: el que persevere hasta el fin. No es el comienzo, es el final. Es terminar la carrera. ¿Están aquí? Entonces, que Dios nos dé fuerza, hermano, aleluya, y podamos seguir adelante. El libro de la vida, hermano, aleluya, existió antes de la fundación del mundo. Y vamos también ahí, hermano, a ver unas escrituras rápidamente. Alabado sea Dios. Vamos a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis, hay un libro de la vida. Y todo esto, hermano, existió antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabe todas las cosas. Apocalipsis capítulo 13. Verso 8. Y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres
Mira lo que dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay nombres que no están escritos, hermano, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Del principio del mundo no están escritos y Cristo fue inmolado, hermano. La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo, pues todo Dios lo había acabado antes. Nomás todas las cosas se están cumpliendo en su tiempo. ¿Están aquí? Y es tremendo, mira, no, ahí dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. También vamos a ver capítulo 17 de Apocalipsis, 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hay nombres, hermano, que no están escritos. Nacieron, viven, pero en el libro de la vida del Cordero no están. Y ellos no van a entrar en el cielo. Apocalipsis, hermano, aleluya, 3:5, vamos a 3:5, después ahí vamos a seguir en Apocalipsis. Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Puede un nombre ser borrado? Ay, tremendo. Están aquí. Vamos a ver otra escritura. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 y verso 15. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? ¿Quién puede escribir el nombre de una persona en el libro de la vida? Solo Dios. Y Él los escribió. Ahí está tu nombre. Échele ganas. Ahí está tu nombre, hermano, hermana. Adelante, ánimo. Estas escrituras, grábalas en tu corazón. Cuando tienes ahí desánimo y el enemigo tire esos dardos, pues no va a la iglesia hoy. Repréndelo y levántate, aleluya. Di, soy un escogido y voy a la casa de mi Dios. Sí, porque si te recaes. Por eso tienes que tener cuidado a quién escuchas. Otra de las verdades, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay gente que se van a acercar a ti para animarte, para motivarte, para decirte ánimo, échele ganas. Ay, pero hermano, ay, pero pastor, me siento bien. Échele ganas, pon todo, Dios lo sabe todo. Él sabe todo desde antemano. Él sabía que ibas a pasar por eso. Levántate, anímate, ánimo. Y no decirle, no, pues sí, también, ¿verdad? Yo también me siento así, mejor no vayamos. Aléjate de esa gente. O reprende, exhórtalo. Diles, hablas como que alguien que no es escogido. Pero yo soy escogido y me esforzaré. Porque como he puesto la mano en el arado, no puedo volver atrás. Si tú quieres, vuélvete, pero yo no puedo. Sí, así es. Porque esta es tu vida. Esta es tu eternidad. Esta es tu salvación. Y muchas veces ponemos oído a los que vienen, hermano, para desanimar. Ay, que mira esto, ay, que no, repréndelos. Si es de ánimo, gloria a Dios.
Pero si él no es de ánimo, hermano, exhórtalos en el Señor y ora por ellos. Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, toda gente que nace sobre la tierra, hay un libro que está escrito ahí. Como cada país tiene su registro, usted quiere su acta de nacimiento, usted va al lugar donde usted nació y ahí lo puede sacar. Hay un registro, cuándo fue, quién fue mamá, quién fue papá, a qué hora naciste, aunque a veces no está la fecha correcta, pero tienen un registro suyo, su nombre que le dio. Pues todo ser humano que nace, Dios tiene un libro. Pero también todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador y son genuinos, están aquí. De corazón, con todas sus fallas y sus debilidades siguen. Dios sabe y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esos, aunque usted vea que va a tirar la toalla, no lo tiran, siguen adelante. ¿Están aquí? A su nombre. Yo no sé si me están entendiendo. Y todo esto, hermano, Dios lo hizo, aleluya, porque nos amó. Él nos ama a nosotros, nos ama y nos amó Él a nosotros primeramente, alabado sea Dios. Todo lo hizo, hermano, para salvarnos del pecado. Nosotros somos los que estábamos en pecado. Traigo muchas escrituras, hermano, acerca de todo eso, para que nosotros seamos moldeados, hermano, a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y lo hemos visto ahí en Romanos 8:29, hay muchas otras escrituras, hermano, aleluya, que debemos de ser formados, hermano, aleluya, moldeados, no al mundo, sino a la imagen de Cristo. Vamos a Hebreos 4:3. Hebreos capítulo 4, verso 3. Y dice Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas, o sea, terminadas desde la fundación del mundo. Y más adelante vamos a ver muchas otras escrituras. Hablando un poco, hermano, porque hay mucho que hablar acerca de ser elegido. Es una doctrina en sí. Pero en el verso mismo 2, después nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia, esa palabra no es presencia, sino presciencia. Habla, hermano, aleluya, o significa saber de antemano. Dios sabe todas las cosas de antemano. Por eso es importante cuando la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos fe. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta leer. Cuando es la hora de la palabra no ponemos atención. Entonces, ¿cómo va a entrar la fe? Pero si a ti te gusta meditar en la palabra, si a ti te gusta, hermano, aleluya, gloria a Dios, estar atento cuando se habla de Dios, acerca de las cosas de Dios, hermano, su fe va a crecer, porque usted va a decir, yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que sabe todas las cosas, tiene poder sobre todas las cosas. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él tiene el poder para guardar mi depósito. Y aunque usted pase por pruebas y luchas, usted sabe que Él está contigo porque Él es fiel a sus promesas. ¿Están aquí? Muchas veces dudamos. Es fácil animar al que está a tu lado. Ánimo, en una prueba, no, Dios está contigo, voy a orar por ti. Ánimo. Pero cuando usted está pasando, ¿dónde está el ánimo? Entonces, si yo estoy animando a alguien, pero cuando yo paso y estoy con una cara achicopalada, entonces, ¿dónde está mi confianza? Pura mentira era. Porque es fácil animar al otro. Fácil. Pero cuando tú estás por la prueba, por eso hay momentos, hermano, que a veces uno, yo quiero predicar. Qué bonito predicarnos a nosotros mismos.
Porque a veces nos levantamos ahí con desánimo. Ay, o no. Hay que hablar a este cuerpo, a esta persona. Y usted mismo, ánimo, levántese. Agarre fuerza, porque largo camino resta. Ánimo y hablarle a uno mismo. Entonces es saber de antemano. Y vamos a ver algunas escrituras, hermano, ahí en Isaías 46. Porque hablar de la presencia de Dios, tenemos que saber quién es Dios. Qué tan grande es nuestro Dios. Alabado sea Dios. Isaías 46, verso 9 y verso 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 14, 24. Isaías 14, capítulo 14, verso 24 y verso 27. Y dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién? No hay. Él es el único que sabe todas las cosas de antemano. Salmos 15. Salmos capítulo 15, verso 3. 115, perdón. Salmos 115. Verso 3. Y voy a leer todo ese salmo. Es un salmo muy precioso. Todas las Biblias lo tienen. ¿Están aquí? Salmo 115, pero quiero el verso 3, pero voy a leerlo hasta el verso 8. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, el verso 3, nuestro Dios está ¿dónde? Todo lo que quiso ha hecho. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Pero nuestro Dios, dice el verso 3, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo. Lo hizo desde la antigüedad, desde antes de los tiempos. Alabado sea Dios. Aleluya. Tal grandeza, tal conocimiento, hermano. ¿Quién lo tiene más que nuestro Dios? Salmo 135, 6. Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Él lo hace. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, capítulo 32, verso 17.
Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y hay muchas escrituras, hermano, aleluya, que nos habla del poder de Dios, hermano, aleluya, de la sabiduría de Dios, que Dios sabe todas las cosas de antemano, alabado sea Dios. Y hermano, la palabra presciencia no solamente es saber de antemano, sino que se refiere, hermano, a la intención eterna, predeterminada, hermano, amorosa y salvadora de Dios, que desde antes que el mundo fuese, alabado sea Dios, Él ya lo tenía todo, hermano, planeado, todo, hermano, aleluya, organizado, alabado sea Dios, aleluya, de antemano, hermano, aleluya, mostró su amor. Usted ni había nacido, ni tus abuelos, tatarabuelos, ni padre, pero Dios ya te había escogido, te había amado, desde antes de la fundación del mundo, escribió tu nombre en el libro de la vida. Alabado sea Dios, y ahora estamos en sus caminos. A Él sea la gloria y la honra, porque te amó, te escogió, te buscó, te salvó, te redimió, te perdonó, te libertó. Aleluya, adelante con Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Vamos a Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Aquí el apóstol Pedro, hermano, aleluya, hace referencia, hermano, al conocimiento de Dios de la eternidad pasada, o antes de la fundación del mundo, que Dios, hermano, enviaría, aleluya, a su Hijo para redimir a los pecadores. Y ahí en el capítulo 1, verso 20 dice, ya destinado, hablando de Cristo. El 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el 20 que quiero leer, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Todo ya, la obra de Dios estaba acabada desde antes, hermano, aleluya, de la fundación del mundo. Alabado sea Dios. Ahí el Señor, cuando Dios dice que hecho está, es hecho está. ¿Están aquí? Entonces, antes de la fundación del mundo, aquí dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Lo de Cristo, su muerte en la cruz. Hechos, vamos a Hechos capítulo 2. Aquí vamos a ver otro pasaje también. Hechos capítulo 2, verso 22 al 24, pero lo que quiero es el verso 23. Hechos capítulo 2, verso 22, 23 y 24. El que quiero es el 23. ¿Lo tienen todos? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo estaba desde antes. Aleluya. Ya preparado por Dios. Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Qué tremendo! Hablando del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabe las cosas, hermano, de antemano. No ha sucedido y Él ya lo sabe todo. Alabado sea Dios. Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa,
y al que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra del ángulo es Cristo. También Isaías 28:16, ahí lo habla, no lo voy a leer, pero ahí está, hablando de Cristo. Él es la piedra, hermano, aleluya, principal del ángulo, esa piedra escogida y preciosa por Dios. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. A su nombre sea la gloria. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, aleluya, que Dios, hermano, aleluya, sabe, y no solamente que sabe las cosas de antemano, sino que también Dios planeó de antemano. Ese conocimiento es tan maravilloso, conocimiento de Dios. Y yo me pongo a pensar y digo, pues la tierra está desordenada y vacía, la tiniebla sobre la faz del abismo. Dios ya sabe, hermano, aleluya, todo lo que va a pasar. Dios ya sabía, hermano, que Adán y Eva iban a fallar, qué hora iban a fallar, qué momento iban a fallar, cómo el diablo en la forma de serpiente se iba a manifestar, hermano, a Eva. Ella iba a fallar, de ahí iba a venir, hermano, por cuanto ellos pecaron, todo el mundo. Dios ya sabía, hermano, a los que Él ha escogido, aún no ha nacido, no hay todavía ser humano creado, nada, porque es antes de la fundación del mundo, y Dios ya lo prepara todo. Y Dios dice, de tal familia va a venir tantos hijos, y estos hijos, esto lo he apartado, este va a ser escogido. Hermano, eso es algo tan maravilloso. Eso es tan maravilloso. La sabiduría, el conocimiento anticipado de Dios antes de crear todo. Van a ser, Dios ya lo está viendo todo, y van a ser, y así va a ser. Ese va a ser la estatura, este es el nombre que se le va a dar a esa persona. Tal año no me va a creer, no me va a buscar, va a rechazarme, pero yo ya lo he escogido desde antes de la fundación, lo tengo aquí, y en tal día, tal año, tal mes, tal lugar, va a rendirse delante de mí, se va a quebrantar delante de mí, porque ya lo tengo escrito a su nombre, y me va a servir y me va a ser fiel desde antes de la fundación. No hay ni gente creado, y Dios ya lo tiene todo planeado. Tal conocimiento, dice David, es tan maravilloso que no lo puedo entender. Hermano, esos son motivos, razones por lo cual tú te puedes gozar en el Señor. Venir a la iglesia no con una cara caída, aunque estés pasando por un proceso, sepa hoy que Dios lo sabe. Desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, tal día se va a caer, me va a fallar. Dios ya sabía que David iba a fallar. Dios ya sabía que lo que él iba a hacer. Dios ya sabía que Abraham no iba a tener la paciencia y iba a venir a la lucha de Agar, Ismael. Dios ya lo sabía. Nada, hermano, le es sorpresa a Dios. Pero Dios sabía que hay personas que van a caer, porque nadie es perfecto, pero van a venir con lágrimas. Dios ya sabía que Pedro iba a fallar y que Pedro lo iba a maldecir, pero sabía, aleluya, que a Pedro le iba a doler, y Pedro iba a acercarse otra vez. El Señor lo buscó. Dios siempre toma la iniciativa. Cuando fallas, Él va a enviar a alguien a decirte, te sigo amando, te perdono, te sigo amando. Te va a extender su brazo, y aquella persona, hermano, aleluya, va a tomar ese brazo y va a seguir adelante. Dios sabe aquel brazo que lo va a rechazar y va a decir, pero yo no soy digno, no, ya te fallé, no. Dios ya lo sabe también. Por eso le digo, ánimo, perseveremos. Esto es hasta terminar la carrera. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, hermano, aleluya, el Señor planea, sabe de antemano, pero también planea de antemano, aleluya, todas las cosas. Este es el conocimiento, hermano, de Dios, tan maravilloso. Y la palabra de Dios dice, vamos a ver algunas escrituras, hermano. Allá en Éxodo 33:17, Dios le dice a Moisés, te conozco por tu nombre. Qué bueno, aleluya, Dios te conoce a ti por tu nombre.
Dios le dice: Samuel, Samuel. Samuel no sabía quién era el que le hablaba, pero Dios sí sabía cómo se llamaba él. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. También, hermano, aleluya, vamos a Isaías 49. En relación, hermano, aleluya, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Isaías 49, verso 1 y verso 2. Hay muchas otras escrituras. En Isaías hay un montón de escrituras. Pero aquí en Isaías 49, verso 1 y verso 2. Dice ahí como tema, Israel. Después dice, siervo de Jehová. Ese siervo aquí habla de Cristo nuestro Señor. Alabado sea Dios. Cuando usted lo lea vas a entender. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque a ti me gloriaré. Desde las entrañas de su madre, aleluya, ahí dice. Entonces, la palabra de Dios, vamos a ver otro, hermano, allá en Jeremías 1:5, usted ya lo sabe. Gloria a Dios. Dios conoce las cosas desde antes. Dios ya sabía cómo se iba a llamar usted. Ay, no me gusta ese nombre. Pues ese es el nombre. Dios ya lo sabía. Jeremías 1:5. Mira lo que el Señor le dice aquí a Jeremías. Dios tuvo una relación, hermano, predeterminada, alabado sea Dios, con el profeta Jeremías. Y 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que fuese formado, la madre no estaba ni embarazada. Y Dios dice, ahí viene Jeremías. Y si estas escrituras, hermano, no fortalece tu fe, pues yo no sé quién lo va a fortalecer. Porque está hablando de la grandeza, la sabiduría tan poderosa y profunda de Dios que no hay nadie quien lo alcance. Y de saber que tú estabas en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso ha venido prueba, ha venido situaciones. Hermano, el enemigo ha tirado dardo, te ha zarandeado, pero aquí estás todavía. Porque aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel y lo va a terminar en tu vida para la gloria de su nombre. Aleluya, has llorado, aleluya, en el caminar. Has llorado, hermano, ha habido momentos que no has querido. Ha entrado el desánimo, quizás en momentos has dicho, ya no voy a ir, pero sigues caminando. Usted renunció, pero Cristo no renunció en ti. Y aquí estás. ¿Por qué? Porque te escogió. Te escogió. En tu momento de duelo, Él está contigo. En tu momento de alegría, Él está contigo. En tus situaciones difíciles, Él está contigo. En tus necesidades, cuando no tienes final, Él está contigo. Y nada de eso te ha hecho retroceder. A veces ves a aquel que no sirve y como que tiene mejor trabajo, más dinero, y tú no tienes, pero tú ves al cielo y ves todo lo que Dios ha preparado para ti. Y tú dices, vale la pena seguir porque voy de paso. Aquí no tengo nada, pero tengo todo allá. Y de ahí va a venir lo que yo necesito aquí en el proceso que estoy atravesando. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno. Y vamos a Amós, hermano, 3:2. Ahí está en los profetas menores. Daniel, Oseas, Joel, Amós.
Ya usted ahí sabe. Amós capítulo 3, verso 2. Y aquí habla, hermano, aleluya, el conocimiento también previo con relación a Israel. Entonces Dios sabe todas las cosas, hay muchos ejemplos, pero no voy a poner todo. Dice, a vosotros solamente, mira Dios hablando a Israel. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios le está diciendo, a vosotros solamente conocéis el pueblo que Dios de lo nada, como vimos la semana pasada, que no eran pueblo. Hermano, aleluya, el Señor los tomó. Gloria a Dios, hay un pueblo, una nación que Dios escogió de todas las naciones. Y el Señor dice, no porque eran buenos, sino porque Él los amó. Lo mismo contigo, con la iglesia. En la iglesia nadie es perfecto, pero el dueño de la iglesia es perfecto. Estamos aquí porque Él nos amó. Él nos amó. Y cuando Él nos habló, nos acercamos a Él. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces nada puede suceder, hermano, aleluya, excepto lo que Dios ordena. Todo, Dios, nada es, hermano, lo que sucedió en el Edén, en el huerto de Edén con Adán y Eva, hermano, aleluya. Hermano, nada de eso, hermano, tomó a Dios por sorpresa. Nada de eso, hermano, aleluya, hizo a Dios, ¿qué está pasando? Dios no es un Dios que cada día cuando sucede algo, como los reporteros, sucede algo, entonces ellos hablan. Sucede algo, entonces vamos a ver qué hacemos para arreglar esto. No, Dios ya lo hizo todo de antemano. Entonces todo lo que Adán y Eva, hermano, aleluya, lo que pecaron, hermano, aleluya, Dios ya lo sabía de antemano. Alabado sea Dios. Y Dios preparó, hermano, el plan de redención para todos los pecadores por medio de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Cristo, hermano, aleluya, nuestro Señor y Salvador, estaba destinado, hermano, aleluya, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, hermano, desde antes de la fundación del mundo. También están aquí. Todo Dios lo planeó, lo preparó, hermano, aleluya, y nada puede suceder excepto lo que Dios, hermano, aleluya, ordena. Alabado sea Dios. Ahora vamos a ver, hermano, porque ahí en Primera de Pedro, vamos a verlo nuevamente ahí, 1:2, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Hablamos un poco de elegidos, de presencia, pero ahí dice de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Están aquí? En santificación, dice, vamos a hablar en la esfera de la elección, está la santificación, dice, del Espíritu. Aquí vemos, hermano, aleluya, el misterio de la Trinidad y la maravilla de la salvación. Todos los miembros de la Trinidad trabajan unidos, hermano, para llevar a cabo, aleluya, nuestra salvación y brindarnos, hermano, una triple seguridad. Alabado sea Dios a los creyentes. Y vemos ahí que, hermano, aleluya, fuimos preconocido, hermano, por el Padre. Cuando nos habla de la presencia de Dios, hermano, fuimos preconocido, conocido antes de la fundación del mundo y elegido por el Padre. El Padre elige al pecador para salvación. Dios Padre nos eligió a cada uno desde antes de la fundación del mundo según su propio propósito. Y vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice aquí, según nos escogió en Él. ¿Lo tienen todos? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces el Padre elige al pecador para salvación. En segundo lugar, las tres personas, hablando nomás así en breve, santificados por el Espíritu. El Espíritu de Dios, hermano, aleluya, o Dios Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, nos lleva, hermano, al creyente al acto de la fe.
Vamos allá, segunda de Tesalonicenses 2:13. El Espíritu de Dios, hermano, aleluya, el Espíritu Santo los va a llevar al creyente al acto de la fe. Y vamos a ver algunas, en qué nos lleva algunas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Dios Espíritu, el Espíritu Santo, lleva al creyente al acto de la fe. Entonces la santificación, hermano, aleluya, abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación. Aquel que recibe a Cristo, aquel hermano que esté en Cristo, el Espíritu Santo, hermano, va a producir estas cosas en cada uno. Primero, fe. Vamos a Efesios 2:8. Nomás voy a leer porque ya me queda muy poquito tiempo. Efesios 2:8. Primero, fe. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Entonces la santificación va a abarcar todo lo que el Espíritu produce en la salvación. Primero es fe. Usted creyó, pero fue el Espíritu que te convenció. San Juan 16 habla que el Espíritu es el que convence al pecador. Entonces te convenció, usted creyó y ahí empieza. Segundo, hermano, arrepentimiento. Hechos, vamos a Hechos capítulo 11. Hechos 11:15. Hechos capítulo 11, verso 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La santificación, hermano, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor, va a producir en la salvación fe, arrepentimiento, regeneración. Usted va a ser transformado. Tito 3:5. Tercer cosa, regeneración. En Tito, ahí está en la Biblia, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el cuarto punto, adopción. ¿Están aquí? Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Produce fe, arrepentimiento, regeneración y adopción. Ahora somos hijos, alabado sea Dios. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17. Y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Note bien, el Espíritu primero está en mayúscula, es el Espíritu Santo. Y el segundo, nuestro espíritu, está en minúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Están aquí? Y el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Somos adoptados a la familia de Dios. Cuando un hijo es adoptado, o cuando una familia adopta a un hijo, un niño, una niña o un adolescente, ese adolescente o esa persona adoptado lleva, los que lo adoptaron tratan de cambiarle su apellido, X cosa, pero tiene los privilegios que tiene el hijo. Se siente en la mesa a comer, es uno más en la familia adoptado, pues el Señor nos ha adoptado. ¿Están aquí? Y usted puede venir, sentarse en la mesa del Señor confiadamente porque usted es hijo. Eso dice la Escritura. Confiadamente. Acercarse a nuestro Padre Celestial, clamamos, Abba Padre, Padre mío. Usted puede entrar con confianza y decirle, Padre mío. En cualquier prueba que estés pasando, en cualquier situación que estés atravesando, con confianza. Entonces la santificación se refiere, hermano, a separación. A eso se refiere la santificación. Separación, consagración y santidad. La palabra de Dios nos dice en santificación del Espíritu. Entonces, al venir al Señor vamos a ser separados del mundo, de las cosas del mundo, de los placeres y deseos del mundo. Consagrado también para Dios y vivir una vida en santidad para Dios. ¿Están aquí? Cuando hablamos de santificación, eso es lo que se refiere. Separación, consagración y santidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Es un pasaje que también usted ya conoce. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que... pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, hablándonos a nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué precioso. A Dios sea la gloria, aleluya, desde ahora y por toda la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Ya me queda poco tiempo, voy a tratar de... Gloria a Dios. Vamos a ver algunas escrituras, hermano, así rápidamente. Vamos a Hechos, capítulo 15, versos 7 al 9. Hechos 15. Versos 7 al 9. Y dice así, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. San Juan capítulo 3, verso 3 al 8. San Juan 3, 3 al 8. Alabado sea Dios. Y dice de esta manera, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y les voy a dar estas escrituras, hermanos, si usted está apuntando por el tiempo. Romanos 15:16, léalo en casa, no lo voy a leer. Hablando de todo esto que estamos hablando, Romanos 15:16. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Son escrituras muy preciosas, léalo en casa. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 al 6. Y Tito 3:5. Tito 3:5. Y vamos a leer, también les voy a dar, vamos a leer Filipenses 1:6. Y después les voy a dar estos otros escrituras. Filipenses 1:6. Alabado sea Dios. No se me vayan a dormir, hermano. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó esa buena obra? Dios. Y Él la va a terminar. Él es fiel. Ahora estas escrituras también se lo voy a dar, hermano, léalo en casa, porque la santificación, hermano, tenemos que, la Biblia nos habla, separación, consagración, santidad, pues en eso entra que tu mente tiene que ser renovado. No podemos pensar como antes el hombre viejo que esté pensando, sino que vamos a pensar como un hijo de Dios que camina en luz. Y hay varias escrituras, y Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Nomás se lo voy a dar así para que usted lo lea. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios 7, 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, Hechos capítulo 12, verso 14, Hechos capítulo 12, verso 14, Efesios capítulo 4, verso 24 y verso 30. Efesios capítulo 4, verso 24, verso 30, Segunda de Timoteo 4, 18. Segunda de Timoteo 4, 18. Y también Efesios 1:4, aunque lo leímos hace poco, pero apúntelo ahí. Y también apunte, este es el otro punto que íbamos a ver, porque nos habla, hermano, en santificación del Espíritu, dice para obedecer. Para obedecer, Efesios 2:10. Efesios 2, capítulo 2, verso 10. También Romanos 1:5, Romanos 1:5 y Romanos capítulo 6, versículo 17 y verso 18. Obedecer a Cristo, hermano, equivale a ser salvo. El Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. A Dios no le interesa, por eso en Samuel, en primera de Samuel, habla que Dios no se agrada de holocaustos y sacrificios, sino en la obediencia. Dios nos habla y tenemos que obedecer. Aquellos que son escogidos por Dios, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Habla de obediencia.
Aquel que está en los caminos de Dios pero no obedece, vive una vida que a Dios no le agrada y sigue así, oyendo la palabra, hermano, no hace efecto en su corazón porque su corazón se ha endurecido, aferrado a las cosas del mundo. Hermanos, al morir no va a ir al cielo. No va a ir al cielo. Aquel que se renuncia en medio camino tampoco. El que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás, dice la Escritura, Cristo lo dijo, no es apto para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Échele ganas. Perseverar hasta el fin. Momentos buenos. Mira, en este país todo es más tranquilo. Para ser cristiano allá en India, en el Medio Oriente, es duro. ¿Están aquí? En esos países del Medio Oriente, allá por algunos lugares de Asia y todo, hermano, allá matan a los creyentes, a los cristianos cada día. Queman las iglesias, matan las familias. Hermano, en este país, por eso todo el mundo quiere venir. Este país es libre, tú puedes alabar a Dios. Si queremos 7 días sin parar ahí afuera, con sacar el permiso y alabar a Dios, libertad. Otros lugares no. Y si con toda esta libertad que hay en este país de hablar de Dios, estamos así, hermano. Estamos como estamos, hermano. Imagínense si viniera una persecución. Por eso, siervos que han predicado, unos han venido acá, siervos que han internacionalmente, y lo he escuchado por Radio Cristiano, están orando allá en otros países del Medio Oriente, allá en India y por todos esos lados. Hermano, que aquí haya una persecución para que se despierte la iglesia. Y yo estoy con ellos. Porque a veces necesitamos ser sacudidos. El que es y el que no es, no es. Pero ¿sabes cuándo se va a notar? Cuando es sacudido. Porque ¿de qué sirve estar cómodo, hermano, aleluya, y al final no entrar en el reino de los cielos? Todos han cochado, un pie acá, un pie allá, y esto y lo otro, y pues la cosa de Dios es de Dios. Y no, hermano, es tu vida, es tu salvación. Entonces echémosle gana, porque el Señor te ha escogido a ti. Somos escogidos. La salvación pertenece a Dios. Echémosle ganas, hermano, aleluya, en el camino del Señor. No podemos con nuestra fuerza, sino con la fuerza y la ayuda de nuestro Dios. La sangre preciosa de Cristo ha sido rociado sobre tu vida. Dios te ha separado del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso las cosas del mundo, las tradiciones del mundo, las fiestas paganas no te tienen que atraer. Si tu corazón todavía está allá, hay peligro. Hechos, en el libro de Hechos habla, hermano, creo que capítulo 7, verso 39, si no me equivoco, dice Dios, hablando Esteban, hermano, la palabra dice que aunque salieron de Egipto, todavía traían las costumbres egipcias. Los padres o los que salieron. Todavía cargaban esas cosas y a veces venimos a las cosas de Dios, pero no soltamos, nuestro corazón todavía está pegado a las cosas del mundo. Entonces, ¿a quién servimos? Están aquí, ponte de pie en esta noche, porque